Ya, esperamos un segundito. Ya, en vivo. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores a este espacio del Facebook Live. Hoy tenemos unos invitados muy especiales de Ceniflores. Ellos nos quieren hablar sobre su impacto en la innovación en el sector floricultor. Nos acompaña su director ejecutivo, el señor Andrés Sáenz, y tenemos también la compañía del coordinador técnico, el ingeniero Anderson Páez. En esta oportunidad ellos quieren compartir con todos nuestros seguidores y obviamente también con los seguidores de Ceniflores y Azocolflores algunos aspectos muy interesantes sobre lo que hace Ceniflores por el sector. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Anderson. Sean ustedes bienvenidos y el espacio es de ustedes para que nos compartan y al final tendremos unas pequeñas preguntas. Hola Carlos y todos los que se están conectando en este momento. Muchas gracias por esta invitación a Ceniflores y a Socolflores a mostrar un poquito de la gestión que hacemos en pro de mantener una innovación activa en el sector floricultor colombiano que tantos empleos genera, que tantos recursos le trae al país. Y que es un motor de la economía agrícola y creería yo, un modelo a seguir para otros sectores del sector agropecuario colombiano para emprender este nuevo futuro que trae para Colombia a raíz de todas las complicaciones que ha habido este difícil año para todos. Entonces, muchas gracias. Estaremos aquí compartiendo un poquito de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y generar una pequeña discusión pensando hacia el futuro y trayendo ideas para construir juntos. La innovación es algo que se construye en conjunto y lo importante es escuchar a los productores, escuchar a los proveedores, escuchar a los clientes para siempre mantener un producto de excelente calidad y a todo el mundo satisfecho. Entonces, Anderson, por favor, compartamos una pequeña presentación que hemos preparado para este espacio y así damos movimiento al tema. Bueno, buenas tardes a todos. Carlos, muchas gracias por la invitación. Ya reiterando lo que Andrés comenta, la idea es tener una conversación abierta sobre los retos y sobre todo lo que nosotros hacemos en Ceniflores. Entonces, a continuación vamos a proyectar una presentación. ¿Me confirman, por favor, si la presentación está en orden? Ahí está ya. De acuerdo. Bueno, entonces arrancando un poquito en materia, Ceniflores es el centro de innovación para la floricultura colombiana. En Colombia existen varios CENIs. Nuestro CENI es un poquito diferente al resto. Todos los otros CENIs como CENICaña, CENIPalma, CENICafé, son centros de investigación. Nosotros somos un centro de innovación. Hoy queremos que conozcan un poquito de ese centro de innovación. ¿Quiénes somos? Algunas cifras importantes de nuestro sector floricultor, la diversidad de especies y variedades que se manejan en este sector y las oportunidades o los retos y las oportunidades que tiene el sector para seguir creciendo y seguir aportándole al país de la manera que lo ha hecho durante los últimos 45 años. En el 2002, Azocolflores, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, consideró que era importante destinar recursos para la investigación. Un sector que no invierte en su investigación y en su desarrollo y en su pensamiento futuro, es un sector que pronto va a quedarse sin innovación. Es un sector que el mañana está comprometido. Cuando la asociación en el 2012 entonces decide crear este centro de innovación, fundan a Ceniflores con un capital semilla
que poco a poco ha ido creciendo y poco a poco ha ido generando importantes desarrollos tecnológicos e importantes maneras de trabajar la floricultura colombiana. Adelante. La misión como tal de Ceniflores es, de alguna manera, identificar y priorizar los retos comunes que tiene la floricultura colombiana para articular la innovación, la investigación y el desarrollo entre el sector privado, la academia y el gobierno. Van a ver a lo largo de toda la presentación que se habla siempre de mantener una articulación abierta y fluida entre estas tres aristas. Tenemos una visión de ser reconocidos como el centro de innovación y de investigación más importante para ornamentales en América Latina, asegurando la competitividad del sector bajo los 3 estándares de sostenibilidad que hoy en día son importantísimos en todos los negocios, sectores, empresas, que son el económico, primordial, el social, más ahora en estos tiempos tan importantes en los que estamos viviendo, y claramente el ambiental. Tenemos que cuidar nuestro planeta y tenemos que hacer las cosas responsablemente. Y la filosofía, como lo venía diciendo, es articular el triángulo de la innovación. Siguiente, Anderson. El triángulo de la innovación es articular a estos 3 entes con el fin de obtener las necesidades del sector privado, de los productores, saber cuál es el dolor de cabeza principal o cuáles son los dolores de cabeza que más dificultan el proceso productivo y el proceso del desarrollo del negocio, entender esos retos, llevarlos a las instituciones académicas para buscar soluciones. Son soluciones o son instituciones generalmente aquí en Colombia, pero lo hemos hecho también con instituciones en el exterior. Y articulando al gobierno. El gobierno es clave en 2 sentidos. Por un lado, rige la política pública de un sector y por otro lado, de alguna manera, financia la investigación que se requiere para obtener los desarrollos que tenemos. Ceniflores, hagan de cuenta, está en el centro de ese triángulo. Un articulador y un generador de que esto se mueva, esto vaya para algún lado y esto cada vez genere más y mejor en el sector. Tenemos 4 pilares importantísimos para la innovación y es permanentemente estar haciendo una creación de ideas, una lluvia de ideas de cómo hacer las cosas mejores, cómo hacer las cosas de una manera diferente, que nos permitan, después de una validación, entender si es por ahí o es por otro lado que tenemos que hacerlo. Es entender la normativa, es comunicar la normativa. El ICA, por ejemplo, genera una política pública que nos rige a los sectores, especialmente el agrícola, el agropecuario en sí. Y nosotros prestamos el servicio a los miembros de Ceniflores en entender y facilitarle la implementación de esta normativa en sus empresas, que lleven a cabo todas las ítems o la lista de chequeo que tienen que hacer para poder ser un sector o ser una empresa que está auditada, que está preparada para un proceso de exportación. Nuestro sector, el 99-98% de la producción de flores colombiana es de exportación. Y el ICA es el que rige esas normas y tenemos que entender esa normativa e implementarla. Tenemos que direccionar la investigación de tal manera que la investigación que ocurra en la academia, y la academia también pueden ser centros de investigación privados, busquen solucionar una problemática del sector, una problemática que esté alineada con las necesidades del sector. Muchas veces pasa en otros sectores que la academia va desligada del sector y genera grandes avances, pero muchas veces hay situaciones que deberían o se le debería prestar más atención y por eso nosotros articulamos y direccionamos esa investigación. Y esa investigación no es solamente en términos de producción o de productividad o lo que pasa dentro del invernadero.
Es una investigación en toda la cadena. Nuestro proceso yo lo divido en 4 partes. La parte productiva, claramente, la más importante y donde más nos enfocamos. Una segunda parte de manufactura. Las flores tienen un proceso muy interesante desde que se corta y llega a la sala de post cosecha, en donde se empaca en diferentes maneras, en donde se hacen unos buquets, que ya más adelante vamos a hablar de eso, y en donde se ponen en cajas los bonches para enviar a los países de destino. Luego viene una parte importantísima que es la logística. Cómo llegar desde la sala de post cosecha, la salida de la sala de post cosecha, al cliente final. Nuestra promesa de valor como floricultura colombiana es que la flor va a durar 14 días en el florero. Pero para eso, desde la siembra de la variedad o de la especie hasta la llegada al cliente final, toca tener en cuenta muchos aspectos para lograr cumplir esa promesa de valor. Y en la logística es necesario hacer un buen proceso para que esto suceda. Una vez cortada la flor, usted ya no mejora calidad, solamente puede mantenerla. Y exploración de tendencias. Estar permanentemente indagando y buscando qué hacen en otros sectores, no solamente agrícolas, otros sectores de las industrias en el país, en otros países, para poder adaptar tecnología y mirar qué podemos traer a colación y cómo podemos seguir mejorando nuestro sector. Adelante. En Seriflores tenemos una definición de innovación bien interesante. Me va a permitir leerla. Y es solucionar retos comunes en la floricultura colombiana, maximizando su sostenibilidad económica, social y ambiental para aprovechar ecosistemas de innovación y generar valor al consumidor final. Y un ecosistema innovador es aquel que articula y relaciona su entorno específicamente con emprendimientos, universidades, empresas y el Estado, generando así posibilidades de innovar. En Seriflores somos súper amables y súper abiertos a esos nuevos emprendimientos que se están dando, una nueva manera de reinventarse, como todo el mundo está hablando hoy en día en estas épocas, en donde hay muchas ideas, no solamente de la parte agrícola, sino en general de muchas áreas del conocimiento que se pueden adaptar y se pueden traer al sector floricultor para mantenerlo activo, productivo y generando empleo. Sigamos. Un poquito de contexto acerca de nuestro sector. El año pasado, en 2018, se exportaron 1.400 millones de dólares en flores, esos ingresos que le entra al país. Y hemos tenido a lo largo de los años un incremento relativamente permanente en la productividad y en el ingreso de divisas. Tuvimos un lapso, o los exportadores tuvieron un lapso, el sector tuvo un lapso muy complicado, muy difícil, en aquella época de los 2010, en donde el dólar, la revaluación del país, pegó muy duro. ¿Por qué? Porque estos son, como lo hemos venido diciendo, somos un sector netamente exportador y al tener un dólar a unos precios tan económicos, tan baratos, pues los costos de producción escasamente se llevaban a cabo. Y así vamos, todo el tiempo permanentemente creciendo. Más adelante les cuento, tenemos una meta de duplicar el sector para los próximos 10 años. Como les decía entonces, bueno, esto ya es 2019, 1.475 dólares realmente exportados durante el 2019, 258.000 toneladas, un poquito más, 1.1% de variación ante el año anterior, ante el 2018. Crecemos, poquito, pero crecemos, y un poquito también de incremento en la exportación en toneladas. Y de enero a mayo es importante también entender que la floricultura está muy segmentada en el primer semestre del año. Tenemos las 2 grandes fiestas de consumo de flor, como lo son el Día de San Valentín y el Día de las Madres, en donde desafortunadamente pues
nos cayó a todos esta pandemia y nos está haciendo mirar cómo sobrevivimos en este sector y en muchos otros, pero pues claramente tuvimos un decrecimiento del 2.3% en valor y un decrecimiento de 4.3% en valor. Al principio fue muy duro, déjenos decirles, cuando todo el mundo, recuerden hace 3, 4 meses, cuando todo el mundo estaba comprando papel higiénico y abasteciéndose de víveres para sobrevivir la pandemia, pues nadie estaba pensando en comprar flores. ¿Para qué? Eso no se come, eso no hace nada, eso no sirve. No se sabía, había caos, no se sabía, la incertidumbre económica era grande, no se sabía qué iba a pasar y estamos viviéndolo, estamos pasando por situaciones económicas todas muy complicadas. ¿Y las flores para qué? Pero después, cuando empezó a medio normalizarse o la situación, y normalizarse digo, no que esté disminuyendo, sino que la gente empezó a entender la situación actual y empezar a vivir a sus casas, empezar a volver sus casas oficina, colegio, estado de sitio de descanso. Y no poder salir a tener la naturaleza, a caminar por el parque, a ir a la montaña, a estar en el campo, pues qué mejor manera que traer las flores a la casa y traer un poco de naturaleza en ella. Es por esto que el sector ha estado reactivándose poco a poco en este sentido, porque el consumo de flor en los hogares ha aumentado. Pero por otro lado, un gran cliente nuestro son las festividades tipo matrimonios, tipo bautismos, tipo grados, y todo esto se acabó. En el mundo entero, creo que no ha habido más de no sé cuántos matrimonios, pero comparado con el año anterior, pues los matrimonios es algo donde se consume mucha flor y hoy en día no hay matrimonios. Entonces ha aumentado el consumo en supermercados, ha aumentado el consumo en los deliveries, en las compras por internet, pero ha disminuido el mercado más importante, que es el de los eventos. Sigamos. Un poquito hablando de producción y las zonas de producción que hay en Colombia, estamos muy restringidos, o está muy centralizado en lo que es Cundinamarca, la sabana de Bogotá, algo en la parte cundiboyacense, un poquito en Boyacá, muy poco, y un 33% en Antioquia. Este porcentaje de Antioquia en los últimos 10 años ha crecido bestialmente, es decir, el desarrollo de la floricultura en Antioquia cada vez es más importante. Y un poquito en otros departamentos del país, tipo Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, y hasta el Cauca y Nariño, en donde la producción de flores está muy enfocada en la economía familiar campesina, en la producción local, y donde también tenemos unos proyectos sociales y tecnológicos bastante interesantes para ellos. En total tenemos alrededor de unas 7.700 hectáreas sembradas y producimos, como les dije antes, casi 1.500 millones de dólares en el sector. Principalmente las especies más sembradas es la rosa, supremamente conocida y supremamente famosa a nivel mundial, la rosa colombiana. Hortensia, que ha tenido un crecimiento también supremamente acelerado en los últimos años. Crisantemo, clavel, astromedias y otros. Más adelante vamos a ver que tenemos más de 300 o 400 especies que se cultivan en el país. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Quiénes son aquellos que también exportan flor en el mundo? Holanda es el principal exportador del mundo y Colombia es el segundo, 16%. Pero es importante, o cabe aquí notar que Holanda juega de las dos partes, produce, pero también importa para reexportar. Entonces, gran porcentaje de ese porcentaje, 48% de Holanda, no es solamente producido por ellos. Algo es producido por Colombia, exportado a Holanda y de Holanda reexportado a otros países. Nuestra competencia más cercana es el Ecuador, o no lo digamos competencia, los que producen, digamos que en condiciones similares y donde tenemos grandes alianzas para mejorar la calidad y mejorar
la implementación de tecnología en nuestras regiones. Tenemos regiones muy similares de producción, pero nosotros Ecuador tal vez está un poquito más enfocado en rosa y nosotros estamos enfocados más bien, aunque no es despreciable lo de la rosa, estamos un poquito enfocados en otros sectores. Y también en mercados. Nosotros, siguiente, que creo que es la de los mercados, nosotros estamos muy enfocados en los Estados Unidos. El 78% de las flores llega a los Estados Unidos y Ecuador está muy enfocado en Asia y en la China principalmente. Es un riesgo, esto es interesante verlo porque tenemos el 78% del mercado estadounidense. Sin embargo, como dicen por ahí, tenemos muchos huevos en la misma canasta. Y por eso Azocolflores y Ceniflores ha querido conquistar permanentemente nuevos mercados y disminuir el riesgo que podría conllevar tener un solo mercado y tener un impasse fitosanitario, por ejemplo, en donde se cierran las puertas de un mercado tan importante como los Estados Unidos. Siempre será un mercado importante y yo creo que continuaremos así, y por eso nuestros esfuerzos en proteger nuestros estados fitosanitarios también son cada vez más importantes. Siguiente. ¿Qué exporta Colombia? Colombia en sus puertos y aeropuertos, creo que esto es principalmente aeropuertos, sí. O sea, entre el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el 80% de la carga que sale como exportación del país, estoy hablando de todos los sectores, son flores frescas cortadas. Casi que el aeropuerto del Dorado, la terminal de carga del Dorado, fue construida o fue remodelada hace un par de años, pensando exclusivamente en este mercado tan importante que son las flores. Devolvámonos un momentico, un comentario. Es importante que sepan que también, aparte de la reducción en consumo que ha tenido la flor en el mundo, todos sabemos que no hay aviones, ¿no? Ahorita no hay vuelos internacionales. Uno de los temas más difíciles que hemos tenido que sortear en esta pandemia es cómo sacar la flor del país, porque mucha se va, sí, por aviones cargueros que siguen funcionando, pero mucha otra flor se va se iba por aviones comerciales dentro de la carga de los aviones comerciales, y estos aviones ya no están disponibles. Entonces, ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido como sector durante la pandemia. Tema social importantísimo. Las flores generan o emplean en promedio a 14 personas para realizar trabajos de mano de obra en los cultivos por hectárea, versus o en comparación con otros sectores agrícolas que tienen entre 4 y 3 o 2 por hectárea. Somos muy intensivos en mano de obra y eso es lo que más nos enorgullece. Queremos a nuestra gente, queremos apoyarla, queremos que se desarrollen y queremos cuidarla. Por eso también la pandemia nos ha traído grandes retos. Adelante. Poquito un recuento, 7.700 hectáreas de producción en Colombia, 140.000 empleos directos, calculamos que alrededor de 600.000 colombianos dependen del sector, y 65% de esos trabajadores que les hablaba son mujeres, y la mayoría son madre y cabeza de familia, otro tema importantísimo para tener en cuenta. Y alrededor de 1.450, 1.500 casi millones de dólares exportados al año. Continuemos. Más de 100 mercados conquistados, somos el principal proveedor de flores cortadas en Estados Unidos, Canadá y Japón. Ocupamos el segundo lugar entre las exportaciones no mineroenergéticas en Colombia. 94% de esta carga se va por avión, el 6% se va por barco, y es un tema que estamos investigando y estamos tratando de aumentar ese porcentaje, o si queremos lograr la meta que nos pusimos con el gobierno, como les comentaba, de duplicar nuestro sector, pues tenemos que buscar todas las maneras de llegar a los mercados. Y somos el principal productor y exportador del mundo de clavel, con una calidad excepcional. Como les comentaba entonces, alrededor de 200 especies diferentes se producen, pero dentro de esas especies más de 1.500 variedades están registradas en el país. Eso es un mundo
ve cosas. Cada mundo cada especie es un mundo diferente agronómicamente en su manejo, en su post cosecha, en su transporte, y por eso digamos que se emplea tanta gente y por eso la necesidad de que se vinculen al sector nuevas generaciones, estudiantes de universidades de carreras que no tienen nada que ver con la agricultura. Aquí esto es una empresa, esto es un sector gigantesco que requiere de todos las áreas del conocimiento para poder seguir creciendo y desarrollándonos. Creo que aquí Anderson les va a contar un poquito de las especies y especificaciones técnicas. Así que Anderson, adelante. Andrés, gracias. Ya lo mencionaba respecto a la diversidad de especies y los retos agronómicos que supone el tener todas estas especies y los retos técnicos. Ya hablamos de la rosa. Definitivamente la rosa es el cultivo, digamos, que se le viene a uno de primeras a la cabeza cuando piensa en el sector floricultor. Y no es para menos, es el cultivo que más exporta en Colombia, con el 22.4% en relación a los otros cultivos exportados. Y digamos que dentro de las rosas hay muchos retos, dados también la condición de que es un cultivo perenne, es un cultivo ornamental perenne, un cultivo que en suelo puede estar, según la variedad, de 15 a 20 años sembrada, y en hidroponía puede estar de 10 a 12 años también, pues sujeto a la variedad. Y aquí hay muchos retos en investigación, sobre todo a nivel sanitario, donde definitivamente tenemos problemas de patógenos como botritis, que es un patógeno que toda la vida le ha dado guerra a las rosas. En cuanto a artrópodos, plaga, tenemos trips, y aquí en trips todo el complejo de lo que tiene que ver con Franquinella panamensis, con Franquinella occidentalis, y un problema que puede representar, traer cosas mayúsculas, y tiene que ver con Trips palmi. Y Trips palmi, pues es una plaga declarada como cuarentenaria en varios países destino, y aquí pues hay un problema, y es entender cómo están las dinámicas y el equilibrio entre esas especies de Trips que van a ser producto de esta investigación. También el tema de ácaros y las nuevas tendencias a reducir el impacto de los acaricidas a nivel ambiental y a nivel, pues, de lo que tiene que ver con inocuidad, y empezar a implementar programas de control biológico, que esto pues ya se viene haciendo. Realmente en rosa, pues estos son, digamos, a grosso modo los retos generales a nivel de fitosanidad, y seguramente que a nivel de aspectos fisiológicos, aspectos de post cosecha, también habrán retos en la investigación y la innovación. Respecto al clavel, el clavel es el producto, Colombia es el primer productor, usted lo mencionaba, es el primer productor de claveles del mundo. Y a diferencia de la rosa, el clavel pues es un cultivo de ciclo corto, no es un perenne, y tiene otros retos. Aquí en clavel, digamos que uno de los retos más importantes tiene que ver con los sustratos, y tiene que ver con el tema de que hay patógenos en los sustratos, en este caso Fusarium oxysporum, que es un patógeno de suelo que puede estar generando problemas al clavel, y ácaros, trips, siempre van a ser problemas para clavel. Aquí también hay un reto importante, y tiene que ver a nivel de fitomejoramiento. En general, en todas las especies ornamentales se trabaja el fitomejoramiento, pero en clavel y en general en lo que es el género Dianthus, porque no, esto es Dianthus caryophyllus, pero en los otros Dianthus también hay retos en cuanto al tema de seguir investigando el mejoramiento genético, no solo para generar temas de enfermedades y este tipo de situaciones, sino también una tendencia a mejorar en condiciones de colores, en condiciones estéticas que están cada día los mercados requiriendo más. El crisantemo, que representa el 10% de las exportaciones de esa torta, de exportaciones de nuestras especies, es un cultivo principalmente que es ubicado en Antioquia. Aunque en Cundinamarca hay un área, definitivamente la cuna de crisantemos es Antioquia. Aquí tenemos también retos importantes a nivel, por ejemplo, de fisiología, hablando de fenómenos mediados por luz en esta especie ornamental. Hablando del tema de plagas, por supuesto, lo que tiene que ver con minadores, lo que tiene que ver con trips,
pero principalmente algo acapara la atención de los retos en la investigación y tiene que ver con roya blanca. La roya blanca es un problema sanitario que en la última década ha venido en aumento, y aquí los retos están en entender muchas cosas de la interacción del patógeno y muchas cosas de la distribución regional de este patógeno, precisamente para combatir este problema sanitario. En el tema de Alstroemeria, que también es uno de los productos importantes, se ubica en Cundinamarca, con mayor proporción, el 5.3% de las exportaciones de este cultivo. Aquí hay muchos retos también. Este cultivo a nivel sanitario tiene problemas relacionados con nóctuidos, polillas del complejo de Copitarsia. Podemos estar hablando de Copitarsia de colora o corruda. En general, pues, se habla de un complejo de especies. Y aquí un tema clave y tiene que ver con problemas de interceptaciones. Y es que en general, cuando se reportan muchos individuos de nóctuidos, en este caso larvas, se hace referencia a que probablemente los adultos, las polillas atraídas por la luz de las poscosechas, se acercan a las cajas y ovipositan, y allí van a eclosionar los huevos que finalmente van a ser las larvas que van a interceptarnos en los países destino, y esto pues es un problema. La Astromelia se cultiva en un rizoma, y los rizomas empiezan a generar brotes que también van a ser susceptibles al ataque de babosas, de moluscos. Y aquí el tema de babosas es también un reto en investigación, porque digamos que son muy pocas las herramientas para su control. Está el tema del manejo de cebos a través de metalaldehído, como hace 8 días explicaban también en el foro de este mismo espacio. Y al tener muy pocas herramientas hay que integrar algo más para encontrar cómo manejar estos problemas sanitarios, tanto el problema de nóctuidos en poscosecha, en cultivo, como el problema de las babosas que van a generar disminuciones y pérdidas a nivel de producción. La hortensia del género Hydrangea, Andrés comentaba algo muy interesante, y es que es un cultivo que viene creciendo en área. Viene creciendo en área de manera importante, y pues no es despreciable en entender que también aquí hay retos. Aquí los retos que nosotros proponemos tienen que ver, por supuesto, con temas sanitarios, como complejos de enfermedades y manchados, y también proponemos retos a nivel de nutrición. Proponemos retos a nivel de entender, por ejemplo, las curvas de extracción, los requerimientos que se necesita para unas mejoras en la calidad. Hay que destacar que a nivel de artrópodos, plaga, el problema de ácaros es algo que, a pesar de que es común y es transversal a varios cultivos, la hortensia y la rosa, por ser cultivos de hojas más anchas, pues favorecen el tema de ácaros, y allí pues también un reto importante para disminuir el tema de interceptaciones por tetraníquidos principalmente. Y en cuanto a otras especies, que representan el 40.6% de toda la exportación de ese enorme rubro de lo que exportamos, corresponden a especies como gérberas, gipsófilas, lirios, calas, aves del paraíso, y aquí ya estamos hablando de varios géneros y familias de plantas ornamentales con muchas condiciones diferentes, y estamos hablando también de especies que acompañan los bouquets. Usted en algún momento, Andrés, mencionaba que los bouquets son algo que configuran lo especial de tener en la casa, de tener en estos eventos como matrimonios y en general, de tener alegrando estos espacios. Y al tener estas especies que son de diversos tamaños de hojas, de diversa variabilidad y vida en florero, empiezan a juntarse para armar estos bouquets. También hay exportaciones de especies en solitario, y mucho también en cuanto a especies tropicales, por ejemplo, en el mercado nacional. Aquí también hay muchos retos, porque como son tantas especies, tiene cada uno su tema sanitario, tiene también cada uno su tema nutricional, y la invitación, por supuesto, es que todos estos retos que, digamos, con énfasis en la fitosanidad, en el tema de la fisiología, en el tema de la producción, en el tema de la poscosecha, se pongan sobre la mesa para que avancemos, por supuesto, en una mejora en la calidad y una apertura en los nuevos mercados.
Gracias, Anderson. Un poquito para darle espacio a las preguntas que tenemos del público y las preguntas de Carlos. Yo quisiera, pues, como dejar este mensaje de las líneas de investigación donde Ceniflores principalmente actúa para generarle valor al sector floricultor. El más importante y el más clave es el tema de plagas y enfermedades en todo su manejo integrado, en todas sus estrategias de control, monitoreo y seguimiento, teniendo como principal objetivo la implementación masiva de un control biológico. Cada vez las exigencias de los mercados internacionales van a ser más altos y cada vez tenemos que ser más conscientes con el medio ambiente. Así que estamos muy enfocados en desarrollar la línea o desarrollar la implementación masiva de controladores y bioinsumos en general. Tema de reconversión tecnológica, enfocados a la automatización, a sistemas de medición, riegos, drenajes, control de condiciones ambientales, logísticas y post cosecha. Tenemos un país donde es afectado por grandes impases de la variabilidad climática y tenemos que protegernos de la variabilidad climática. Y qué mejor que hacerlo que con estructuras más robustas, con control climático, con protección ante esos impases, por ejemplo, las heladas que son tan complicadas en los primeros meses del año en la sabana de Bogotá, con tecnología y con el uso racional de los recursos se puede prevenir estos temas. Y obviamente enfocados en productividad y calidad. Si tenemos, como les digo, la meta con el gobierno nacional es duplicar nuestro sector en 10 años, tenemos que buscar una mayor productividad y pues permanentemente estar mejorando nuestra calidad para suplir nuestros mercados existentes y claramente abrir nuevos. Muchísimas gracias, Andrés y Anderson. Creo que ha sido un resumen muy acertado de todo lo que ustedes vienen haciendo y seguramente pues se quedaron muchas cosas más, pero nos da una visión muy clara de lo que hace Ceniflores como entidad y definitivamente el soporte tan valioso que se tiene de ustedes como entidad al sector floricultor. Yo he preparado algunas preguntas que me gustaría que ampliara algunas cosas, de pronto ya los tocó Andrés tangencialmente, pero sí me gustaría preguntarle a Andrés cuál ha sido el papel de Azocolflores y Ceniflores durante la crisis sanitaria por COVID-19 en el sector floricultor. Pues eso es una pregunta muy alineada con lo que está pasando y gracias por hacerla. Azocolflores y Ceniflores han hecho un esfuerzo gigantesco para mantener la operabilidad del sector. Al principio, cuando se estaban decretando todas las medidas por el gobierno nacional y se estaban en las discusiones de qué sectores se permitían y qué sectores no se permitían, las flores inicialmente no estaban contempladas. No estaban contempladas porque las flores no producen, no suplen una necesidad esencial del ser humano. Y al no ser esenciales, pues los sectores de la economía que no son esenciales, pues eran los sectores que tenían que empezar a cerrar y a mantenerse guardados en las respectivas cuarentenas, dependiendo de la zona. Nosotros pues hicimos un gran esfuerzo en que incluyeran las ornamentales dentro de la excepción agrícola, ya que, como lo dije, generamos más de 140.000 empleos. La ola de desempleo que se podría haber generado hubiera sido peor si no hubiéramos mantenido el sector activo. Pero también enfocado en la elaboración y en la verificación de estos protocolos de sanidad que se requieren dentro de las empresas. Las empresas en la sabana de Bogotá principalmente están enfocadas en el transporte de sus empleados y sus colaboradores mediante rutas y buses que van recogiendo de vereda en vereda y llegando al cultivo. No podíamos estar a más de 2 metros, a menos de 2 metros los unos con los otros. Entonces, todos esos protocolos de bioseguridad
para que la gente entrara a los cultivos, saliera de los cultivos y llegara a sus casas, fue fundamental para tenerlo, para mantener el sector. Y yo creo que mantener esa innovación activa desde Ceniflores, independientemente de la situación actual, hemos continuado invirtiendo en investigación, continuado invirtiendo en innovación, porque sabemos que el futuro del sector depende de la investigación y de los desarrollos que se generen de aquí en adelante. Muchas gracias, Andrés. Tengo otra pregunta. ¿Cómo aportará Ceniflores para el cumplimiento de la meta propuesta que nos hablaba ahorita por el Gobierno Nacional de duplicar el sector floricultor en la Agenda 2030? La Agenda 2030 es una agenda que se firmó entre Azocolflores, el Gobierno Nacional y específicamente el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, en donde, junto con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, nos comprometimos a duplicar el sector en 10 años. O sea, es decir, si hoy estamos vendiendo alrededor de 1.500 millones de dólares, en 10 años para el 2030 tenemos que estar en 3.000 millones de dólares. Y eso no es una tarea fácil, es una tarea bastante complicada porque nos toca por todo lado buscar cómo llegar. Nos toca aumentar productividad y para eso necesitamos implementación de tecnología, necesitamos variedades más productivas, necesitamos aumentar la productividad por unidad de área, necesitamos conquistar nuevas zonas para la producción de flora, o sea, sí nos tenemos que aumentar en área y tenemos que mantener una calidad constante y permanente. Por eso estamos haciendo y generando proyectos ya encaminados a la implementación de tecnologías, digamos que no la más alta tecnología, porque Colombia tiene unas condiciones climáticas extraordinarias en donde producir es muy, de alguna manera, fácil. Tenemos unos privilegios estupendos todos los días del año, casi 12 horas de luz al día, no tenemos estaciones, no hay esos inviernos o esos veranos que dificultan la productividad en otros países del mundo, sobre todo en los hemisferios norte y hemisferio sur. Entonces, nos toca buscar el aumento de la productividad en las áreas que ya tenemos, nos toca conquistar nuevas áreas y nos toca mantener y aumentar la calidad de estos productos para seguir siendo la primera opción de compra de los productores. Pero, sin embargo, también tenemos que mantener la admisibilidad fitosanitaria. Si hay un país que nos cierra o que no quiere tener más de nuestras flores, pues perdemos un poquito de mercado. Y para esto no es solamente admisibilidad fitosanitaria en temas biológicos, sino también en temas químicos. Las nuevas tendencias de consumo de plantas, de ornamentales, de alimentos, están muy enfocadas en los mínimos residuos de plaguicidas que hay en los productos. Y si no nos enfocamos a reducir esos mínimos residuos, pues también podremos perder mercados y no podremos conquistar nuevos. Entonces, por eso lo decía ahorita, la implementación masiva de herramientas biológicas es supremamente clave. Por eso los bioinsumos es algo y por eso yo creo que se da esta conversación con ustedes, con Gawan y con Ecoflora, porque es la manera como articulamos ese triángulo de la innovación, en donde ustedes como sector privado, nosotros como articuladores, y digamos también como con esa parte de comunicación con el gobierno, permitimos y buscamos cómo lograr que los productos biológicos o se produzcan en Colombia o se importen, pero que suceda, que la implementación de herramientas biológicas sea un hecho y no un hecho por decir que soy biológico, sino porque realmente es un tema que funciona y realmente es un tema que controla las plagas y las enfermedades en el país. Muchísimas gracias, Andrés. Una pregunta para Anderson. ¿Cómo visualizan el control fitosanitario en flores de corte en el mediano y en el largo plazo? Y en línea con lo que comentaba Andrés anteriormente, ¿qué papel jugarán los bioinsumos en este manejo? Bueno, en este aspecto suceden dos cosas y sucede precisamente lo que usted comenta, lo inmediato o lo que está al mediano plazo y a largo plazo.
Digamos que en el panorama actual hay muchas situaciones que convergen alrededor del manejo fitosanitario. Y unas de estas situaciones tienen que ver, por ejemplo, con los problemas de resistencia presentados en campo por patógenos. Tiene que ver, por supuesto, con la resistencia que presentan artrópodos, plaga, ácaros, y es que los botricidas, por ejemplo, ya no tienen la misma eficacia, y es que los tripsidas de la misma forma, y bueno, en sí con el tema de los ingredientes activos. Entonces, por un lado, la problemática de resistencia. Por otro lado, la problemática relacionada con, ya lo comentaba Andrés, la exigencia en los mercados cada día es mayor en temas de inocuidad, en temas de límites mínimos de residuos, y esto también supone un reto. Y a nivel ambiental, porque a nivel ambiental también se están haciendo exigencias de que cada día se usen menos plaguicidas de síntesis química que puedan llegar a tener largas persistencias en agua, suelo y aire, eh, principalmente. Entonces, digamos que al corto plazo y al mediano plazo, lo importante definitivamente tiene que ver con esos retos en entender esa dinámica de todos estos factores y, por supuesto, la variabilidad climática. La variabilidad climática como algo que también afecta la dinámica de las plagas y las enfermedades. Y aquí van a entrar un papel muy importante los bioinsumos. El primer paso a mediano plazo tiene que ver con hacer un manejo integrado. No estoy diciendo saquemos las moléculas químicas, estoy diciendo complementemos ese manejo con más estrategias, con control biológico, con control etológico, en el caso de manejar el comportamiento de plagas, incluso con bioinsumos. Usted en este momento lo comentan, están los extractos vegetales, están los controladores biológicos, depredadores, estarán en su momento incluso parasitoides, estarán en su momento también inductores, como inductores y en general bioestimulantes que hagan que la planta se defienda mejor. Entonces, el primer paso a mediano plazo tiene que ver con el tema de las estrategias de manejo. Y en el tema relacionado a largo plazo, y yo creo que estamos en la era tecnológica de la automatización y de los sistemas remotos y de los sistemas de prevención y los sistemas de detección rápida. Y aquí va a haber mucha más investigación en lo que tiene que ver, por ejemplo, con monitoreo con drones, lo que tiene que ver con sistemas netamente automatizados que puedan en algún momento regular y controlar las condiciones climáticas, que pueden llegar a suponer ahorros y costos y una ayuda en tomar decisiones más rápidas. Entonces, la visión a futuro es integrar toda la tecnología, el manejo integrado de plagas, que incluye todas las medidas de manejo en un aspecto que nos permita más que curar, prevenir y que nos permita tomar decisiones de manera temprana. Entonces, me parece que esos son los dos ejes principales, lo que tiene que ver con manejo integrado, integrar todas las herramientas, usando por supuesto los bioinsumos como un complemento muy interesante, y el tema de lo que tiene que ver con reconversión tecnológica, que es una de las líneas de investigación que ya se ha mencionado. Muchas gracias, Anderson. De parte mía, finalmente quiero preguntar cuáles son las implicaciones que puede llegar a tener el tema de las plagas cuarentenarias en flores de corte, perdón. Ok, bueno, yo voy a dividir esta respuesta en dos partes y me voy a apoyar un poco en Andrés en el tema cuarentenario. Las plagas cuarentenarias, digamos que son plagas declaradas como cuarentenarias por las organizaciones sanitarias o que protegen la fitosanidad de los países destino. Y aquí hay una situación, y es que una plaga, por ejemplo, yo mencionaba Trips palmi, o una plaga que no esté en el país de destino, puede llegar a generar desequilibrios ecológicos, biológicos, porque no hay enemigos naturales, en donde no, pues esta plaga no existe allí, ¿cierto? Y además puede suponer incluso, en el caso de otras plagas, incluso afectaciones para la seguridad alimentaria y la seguridad incluso y la salud humana. Voy a poner el caso de Australia como un ejemplo. Australia es un país destino que por su condición de isla tiene una condición, digamos, que le permite ser más exigente, y es mucho más exigente en el tema de plagas cuarentenarias, y todo el tiempo van a estar diciéndote, no vamos a permitir esto, no vamos a permitir esto, no vamos a permitir esto. Entonces, de ahí las estrategias de lo que tiene que ver con vigilancia, de lo que tiene que ver con seguimiento,
para que no hayan estos problemas, porque muy bien en un momento de la conversación se dio, y es que esto puede llegar incluso a suponer el cierre de una línea de mercado, esto puede llegar a generar problemas económicos, entonces digamos que es parte de conservar el estatus fitosanitario. Nosotros como exportadores tenemos la misión de enviar flores que no tengan problemas sanitarios de esta índole, en el caso de plagas cuarentenarias, y hay plagas que seguramente tendrán un umbral cero, y las medidas seguramente van a ser la destrucción de la carga. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Yo aprovecho aquí, Andrés, porque este tema de Australia particularmente, y en general de lo que tiene que ver, está la parte fitosanitaria y está por supuesto también la parte normativa y lo que tiene que ver con la diplomacia que maneja cada país y la relación comercial que hay en este caso. Cada país y sus y pago por su condición de son más exigentes las exigencias que nos ponen. Entonces toca en el campo decir las plagas que de una manera nosotros tenemos que convolución. Me dicen que nos... Perdón, creo que el audio de Andrés en este momentico está como molestando. No sé si era temas del internet o de pronto del micrófono. Entonces, mientras solucionamos, voy a ir planteando algunas preguntas que nos hicieron del público. Parece que se le cayó el internet a Andrés. Sí, creo que Andrés tiene fallas. Igual vamos a intentar que él vuelva a conectarse y vamos a tratar de ir respondiendo preguntas que tengan que ver con índole fitosanitaria. Hay varias preguntas, Anderson. Hay unas desde el orden de corporativo. Guillermo Casallas preguntaba, voy a leerla textual, ¿Sí? ¿por qué siendo Colombia líder a nivel mundial en producción y exportación de flores, no tiene una escuela de floricultores o por lo menos un diplomado permanente que aporte al conocimiento nacional y extranjero que se requiere sobre esta agroindustria? O sea, a nivel de programas académicos, ¿existe alguna modalidad académica donde se pueda formar la gente en floricultura? Perdón, aprovecho que ya llegó Andrés. Andrés, ¿nos escucha mejor? Ya. Los escucho bien, sí. Nosotros también. Perdona, ¿pueden poner la pregunta en la pantalla? Quiero apoyarme para... Ay, yo no sé cómo poner eso. A ver, ahí está. Yo creo que Andrés responde esta pregunta. Bueno, pues no existe una escuela para floricultores o algo así como tan tangible. Sin embargo, las universidades que están enfocadas en el agro han lanzado últimamente programas enfocados en la horticultura protegida, por ejemplo, como es el caso de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que acaba de lanzar su especialización en horticultura protegida. Y allí se tocan temas de flores, también se tocan temas de otros cultivos bajo invernadero, pero la Universidad de EAFIT en Antioquia acaba de lanzar su programa de ingeniería agronómica, donde está muy enfocado en el uso de la tecnología para el sector agrícola, y al ser tan importante el desarrollo de los crisantemos allá, pues es un tema importante. La Universidad Católica de Oriente, también en Antioquia, la Universidad Nacional, sin ir más lejos aquí, tanto en Bogotá como en Medellín, tienen sus líneas de investigación en flores. Y si de pronto hace algo falta, es porque necesitamos de alguna manera cautivar a estos jóvenes investigadores a hacer investigación en el sector floricultor. Por eso cuando Anderson decía ahorita en el tema de reconversión tecnológica, yo creo que eso es clave para mantener un recambio generacional. Hoy en día los jóvenes que están estudiando, entrando a un pregrado de agronomía o de ingeniería agronómica, agrícola, etcétera, de pronto miran a las flores no de primera mano, porque hay cultivos de pronto más atractivos o más interesantes, hablando específicamente, por ejemplo, el cannabis, el aguacate, y las flores
las miran a un lado, pero como nosotros queremos ser esos pioneros en implementación de tecnología 4.0, Internet de las cosas, yo creo que eso va a ayudar mucho a que se reactive la reconversión y que se mantenga atractivo el sector para los jóvenes. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta de Lorena Castro que dice, en términos de post cosecha, ¿cuál es el reto principal para la implementación de control biológico? ¿En qué cultivo y en qué patógenos? Digamos que esta pregunta me gusta porque es amplia, porque ya comentaba que cada especie ornamental tiene su reto, ¿no? Pero digamos que en cuanto a control biológico hay que tener en cuenta una situación y es que el control biológico la generalidad no es la de generar un efecto knockdown o un efecto de choque, sino que es un efecto más bien paulatino y que tiene pues una distribución en el tiempo para llegar a generar eficacias más largas. Entonces, muchas de las estrategias de control biológico están enfocadas a la dinámica de cultivo y no tanto a la dinámica en post cosecha. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda llegar a investigar, por ejemplo, el uso de hongos antagonistas o situaciones allí que puedan de alguna u otra forma inhibir la esporulación, por ejemplo, de un patógeno como botrytis en rosas. Todo esto está muy abierto y nada está dicho. La generalidad, por supuesto, indico, tiene que ver con el control biológico en campo y en esto hay retos, y hay retos claros, definidos y por definir, porque indico, aquí todo está por definir. Y entonces, digamos que la pregunta queda muy amplia y estaría muy centrada a depender del cultivo, qué cultivo es, y depender de qué reto vamos a solucionar y en qué momento. En las post cosechas hay que proceder, digamos, de una manera muy rápida, porque el producto entra a la post cosecha, hace todo el proceso sin romper la cadena de frío, ingresa a los camiones, va a los aviones y bueno, digamos que es un proceso tan rápido que no sé hasta qué punto nos pueda llegar a ser compatible con herramientas de control biológico. Seguro sí, y eso es lo que tendremos que investigar. Sí, Vale. yo la partiría en dos. El reto es el control biológico en campo y el reto de investigación en la poscosecha es la cadena de frío, la efectiva cadena de frío para que la flor llegue a su destino y mantenga su calidad. Muchas gracias. Yo creo que esta puede ser para Andrés. Dice, la Cámara de Comercio, dice Mayer Velandia, la Cámara de Comercio de Bogotá estuvo hablando la semana pasada sobre las oportunidades del mercado asiático, obvio, ornamentales. ¿Hay algún acercamiento con la Cámara de Comercio de Bogotá en ese sentido? Así es, pues trabajamos de la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá y ProColombia principalmente, en donde son estos los entes que nos ayudan de alguna manera a generar conversaciones con países que no somos, digamos que no tenemos un mercado principal. La semana pasada, no sé si se refiere a la charla que hubo para abrir mercados en China principalmente, en donde el consumo, primero la producción es enorme, pero no abastece el consumo, entonces requieren de flor importada. Y allí hay grandes oportunidades. Colombia y el mercado tiene que también empezar a migrar a plataformas digitales de venta, no solamente a plataformas tradicionales. Por eso allí también tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque llegar al mercado asiático, donde la cultura está más enfocada o son los más acelerados en implementación de tecnología móvil y de compra por internet y de todo esto, pues tenemos que acoplarnos. Si queremos conquistar ese mercado, tenemos que acoplarnos a la cultura de ellos y llevarle lo que quieren, cuando lo quieren y cómo lo quieren. Muchas gracias. Carlos Muñoz pregunta, ¿cómo se debe hacer la prevención del TRIPS en flores cultivadas a cielo abierto? Tengo un cultivo de cartuchos white o calas white. Sí, los cartuchos son de estas flores que se suelen usar mucho pues nosotros las usamos mucho como en funerales y cosas así, ¿no? Pero las calas son un producto de exportación que tiene pues muchos más usos, ¿no? Referente al tema de TRIPS, en campo abierto hay muchas situaciones. Y es que aquí, como estamos a campo abierto, estamos expuestos a lo que pueda venir en factores migratorios de los vecinos,
de lo que puedan venir de cultivos vecinos y factores relacionados, por supuesto, con la velocidad del viento. Lo primero, para una acción preventiva, tiene que ver con barreras vivas. Las fincas deberían tener barreras vivas y estudiar muy bien cuáles especies arbóreas definitivamente sí pueden llegar a ser una barrera efectiva para los trips. Por otro lado, el tema de todo lo que tiene que ver con el tema de los sustratos, porque en una fase de los trips se dan los sustratos y empupan, es allí, entonces hay que tener mucho cuidado con qué sustratos son los que se van a incorporar, que tengan un halo de desinfección adecuado y que todo esté marchando muy bien. Y por supuesto que los bioinsumos juegan un papel importante. Aquí también están los repelentes. De hecho, ustedes como Gawan tienen el padre de los repelentes que saca corriendo a todo el mundo. Entonces, yo creo que aquí también hay una acción preventiva con el uso de bioinsumos y básicamente de manera preventiva se pueden hacer ese tipo de labores. Me imagino también que tiene que ver muchísimo con lo que son épocas de siembra, con lo que tiene que ver también con factores en la fertilización y el riego, porque pues en condiciones de campo abierto también estos factores influirán en que se propague o no el problema de los trips en el cultivo. Gracias, Anderson. Hay otra pregunta del señor Omar Ocampo. Él pregunta, ¿Azocolflores tiene convocatorias? No sé si Azocolflores o Ceniflores, para la investigación de nuevos agroinsumos de uso en floricultura. Sí, Ceniflores principalmente, que es como el brazo de investigación de Azocolflores, tiene una manera de presentar propuestas de investigación abiertas a estudiantes, abiertas a grupos de investigación, e inclusive a empresas comerciales que quieran de la mano lograr entender si un producto puede llegar a ser comercial, si funciona y si su eficacia y efectividad están ligadas. Entonces, los invito a que nos visiten en nuestra página web ceniflores.org y allí hay un botón de contáctenos para que obtengamos un poco más de información del proyecto. Esto pues claramente pasa por unas sesiones y unas deliberaciones técnicas de aprobación, pero yo digo que somos completamente abiertos y como lo decía al principio, nos encanta trabajar con emprendedores, nos encanta trabajar con jóvenes que quieren aportarle al país y que tienen ideas, que quieren explotar y que quieren sacar adelante. Pues esto es de pronto un sitio para que se acerquen, se comuniquen y logremos sacar adelante o logremos apoyar al sector floricultor y en últimas al sector agro, porque lo que funciona en el sector floricultor es muy fácil o es muy probable que funcione en la producción agrícola del país. En general estamos produciendo plantas, aquí la diferencia es que producimos plantas no con fines alimenticios, sino ornamentales, o como diría el doctor Augusto Solano, presidente de Azocolflores, producimos alimento para el alma. Qué bonita frase. Muy bien. No, muchas gracias. Yo creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas y si se me quedó alguna, les ruego por favor me excusen, pero quisiera como hacer una pequeña síntesis de por lo menos cosas que a mí me llamaron fuertemente la atención de esta presentación y de este conversatorio. Definitivamente el sector floricultor juega un papel muy importante en nuestra economía, eso es clave, o sea, el aporte que se hace en exportaciones es fundamental, la generación de empleo es algo realmente vital y que le ha valido, pues, digamos, esa posición que tiene el sector en la economía colombiana. Otra cosa muy interesante es la proyección que tiene el sector en una época donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucho temor, y escuchar hablar de que la intención es duplicar el negocio, un negocio que ya de por sí es grande, realmente es muy esperanzador para nosotros los que pertenecemos al sector, para la industria que está participando en la protección de cultivos. Realmente es muy esperanzador y pues valga la cuña, Gawan Ecoflora tiene una posición muy importante en el sector de la protección de cultivos, específicamente en flores, y como lo comentaba ahorita Andrés, lo que sirve en flores
sirven los otros cultivos y realmente pues nosotros, y lo digo yo desde mi génesis de Ecoflora, hemos sido testigos de que fue una empresa que nació en el sector floricultor. De hecho, los propietarios fundadores de la empresa eran floricultores de por sí y de ahí se migró a este tema de la protección de cultivos. Entonces, pues es bien valioso y también rescato en lo que comentaba Anderson, que no se trata, digamos, de eliminar químicos porque sí, sino de integrar una propuesta que involucre químicos y involucre bioinsumos y poder tener así lo mejor de dos mundos, que casualmente pues es nuestro eslogan ahorita, que somos GAWAN. Entonces, pues yo quedo muy contento con este espacio. Le quiero dar nuevamente las gracias a Andrés por su apertura, por brindarnos todo este conocimiento y querer acercarnos realmente a los floricultores y a los productores en general. A Anderson por compartirnos también su parte técnica y realmente invitar a todos los seguidores a que nos contactemos con entidades como Ceniflores. Muchas veces en algunos emprendimientos uno está esperando es que haya plata para eso, pero la plata se consigue, o sea, realmente las ideas están y entes articuladores como Ceniflores permiten y facilitan que proyectos se lleven a cabo y que se genere empleo, que se genere innovación, que se generen muchas cosas. Entonces, de verdad que creo que este tipo de espacios vale la pena tenerlos, porque realmente entre todos podemos generar nuevo conocimiento, generar nuevas ideas y generar desarrollo, que es lo que finalmente necesitamos. Entonces, muchísimas gracias, Carlos y GAWAN, por la organización de este pequeño conversatorio. Somos, como les dije, una entidad abierta, con ganas de escuchar a la gente, con ganas de escuchar propuestas y con ganas de seguirle aportando al sector floricultor. Así que de esta salimos, de esta pandemia, como sector, como país, como seres humanos, vamos a salir adelante, vamos a salir más fortalecidos. Y un saludo a todos los que nos acompañaron, un fuerte abrazo de aliento. Estamos pasando por épocas complicadas como humanidad, diría yo, pero que nos van a fortalecer y nos van a ayudar a entender un poquito más a la naturaleza y a cuidarla y a cuidar nuestro planeta. Así que nuevamente muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. bueno. Carlos, muchas gracias por el espacio. Realmente, pues, un espacio muy valioso que deja un precedente que hay muchos retos importantes a nivel de innovación, a nivel de investigación en todas las áreas. Realmente muchas gracias por la invitación y por la gestión, y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Bueno, a todos los que nos acompañaron, realmente nuevamente muchas gracias. Algo alcanzó a hablar a Andrés de nuevas tecnologías, de cosas innovadoras en la agricultura, del uso de la agricultura 4G. Queremos precisamente invitarlos para una charla que tendremos la semana siguiente, el próximo jueves, con el ingeniero Rubén Villasante. Él es un ingeniero mexicano que ha trabajado mucho el tema de innovación, de cambio, y creo que nos va a dar un abrebocas sobre los motores de cambio en la agricultura post-COVID, y va a ser muy interesante. Estaremos muy pronto enviando la invitación y esperamos que todos se puedan conectar a este nuevo espacio de Facebook Live. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde. Mi nombre es Carlos Vivas, gerente comercial de GAWAN Colombia. Dios los bendiga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.